¿Ya? Graficar la siguiente función. Y de x parte entera de x menos 2 al cuadrado ¿Ya? por g de x. Por g de x. Luego, ¿qué le dice? Si hx es igual Si h de x es igual a x y k de x ¿ya? es igual a u x menos 2. O x menos 2. Por lo tanto, g de x. Por lo tanto, G de x es igual a h, abro corchetes k ¿ya? y H otro de corchetes k. x. ¿Ya? Ay, correcto. ¿Ya? Por lo tanto, g de x es así. ¿Y ahora qué es eso? Esto está en Tanto chino. g de x es igual a esa cosa. Voy a después. Ya, vamos viendo esto de acá, chicos. Tengo esta función de aquí, solamente les está mezclando como para que se den una vuelta. Tienen x menos 2 elevado al cuadrado por g de x, ¿ya? En donde me dan condiciones que h de x es igual a x, k de x es igual a eso de allá. ¿Qué significa esa u? ¿Unitario? Unitario, escalón, unitario, función escalón unitario. ¿Estamos claros? ¿Ya? Era la función unit strip, porque se conoce como unit strip, que es el escalón unitario. Comienza en 0 y el 0 hace un salto y hace 1. ¿Se acuerdan más o menos? Ya vamos a ver. ¿Ya? Si el argumento es mayor. Ya vamos a definir. Ya. Por favor, prestarán atención. ¿Sí? Por tanto, g de x es igual a ¿qué? A h. ¿Y qué significa que haga esto? Composición. Composición. Una función dentro de otra. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, note que g de x es lo que yo necesito para la parte de acá. Entonces, tengo que hacer esta composición. H, ¿cuál es la función h? Es esta de aquí. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Qué era la composición? Poner una función dentro de otra función. ¿Ya? Entonces, antes yo escribía h en función de x. Cuando h está en función de x, ¿cuál es la respuesta? Es solamente x. ¿Estamos claros? No cambiamos. Pero ahora me dice exacto que no ponga x, que ponga ¿cuál? K de x. Entonces, donde yo vea x en esta función, ahora voy a poner lo que equivale K de x. ¿Cuánto equivale K de x? Unitario de x más 2. Entonces, note que usted solo tiene x. Entonces, tengo que reemplazar esto acá. ¿Estamos claros? Entonces sería, me va a quedar que unitario de x menos 2. Entonces, realmente g de x, ¿qué ha sido? Ha sido, ok, x menos 2. ¿Ya? G de x ha sido realmente esa función de x. ¿Se entendió por qué? Dudas, preguntas. ¿Sí? Si estuviera un 2x, digamos. Ya, perfecto. Si aquí el compañero le dice que queremos tener, digamos que estaría 2x, me quedaría 2 multiplicado por el escalón. Ok, debe un ratito. Ya, entonces me quedaría igual a 2, que multiplica a eso. ¿Ya? Digamos que aquí estaba 2x más 1, así. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? 2, un escalón, Más 1. más 1. Si usted nota, lo que hice es componer esta función utilizando esta función de acá. En vez de la x, reemplazo por esta. ¿Se entendía más o menos? Sí. Si aquí hubiese estado raíz de 2x más 1, pues aquí me queda raíz de 2, escalón unitario, más 1. ¿Se entendía más o menos? Sí. Dudas, preguntas, chicos. ¿Estamos? Ya. Porfa, si tienen dudas, no se quedarán callados. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí en este caso, ya digo, la función solamente da la vuelta a algo bastante sencillo. Aquí es x, reemplazo y es escalón de x menos 2. ¿Ya? Entonces, yo veo que realmente la función que yo voy a graficar es y de x o f de x, como quieran verle, parte entera de x menos 2, ¿ya? Elevado al cuadrado, por el g de x. Y el g de x es escalón unitario de x menos 2. ¿Ya? Dudas, preguntas hasta ahí, chicos. ¿Estamos? Ya. Bien. Ahora, ¿cómo grafico entonces esto de aquí? Tengo que ir graficando función por función, ¿ya? ¿Qué función puedo graficar primero? X menos 2. Ya, sería perder un poquito de tiempo, ¿ya? Toda la parte entera. ¿Por qué vamos a graficar, no graficar x menos 2, tío? Cortado en menos 2, ¿no es cierto? Ya, puedes pensar que corte en menos 2, ya vamos a ver, ¿ya? No podemos decir a precisión esto porque estos son escalones, ¿de acuerdo? Ya, lo de adentro sí corta en menos 2, x menos 2 es una función lineal. Vamos a verle desde ese concepto. La gráfica del escalón, ok, la gráfica de la parte entera, ¿cuál era? ¿Se acuerdan más o menos? Intervalo. Ya. O sea, como que 1, abierto. 2, 3, 4, ya. Voluntario. ¿Cómo dice que se llama esos corchetes tipo? Ya. Es parte entera. Función, parte, entera. ¿Estamos claros? Ya. Son corchetes dobles. Doble corchete. Son dobles corchetes, ¿eh? Es que no puse atención. Dijo Ya. tranquilo. Voluntario. Como sea, como dijo de nuevo. ¿Cómo grafico eso? Déjame Ya. ver. ¿Ya? ¿Cómo nacen estas funciones naturalmente? ¿Cómo nacen estas funciones naturalmente? Es que simplemente yo tengo que graficar lo que está en el argumento. ¿Ya? En el argumento, ¿qué función tengo ahora? X. ¿Cómo es la gráfica de X?
una línea de 45 grados, ¿se acuerdan? Ya. Es esta línea de aquí, voy a dibujar de rojo. Ya. Cuando vale 1, vale 1, cuando vale 2, vale 2, cuando vale 3, sale 3, cuando vale 4, sale 4. ¿Se acuerda esa línea, esa recta? Ok, esa función, bueno, aquí estoy, va a salir, no sé, ya, así más o menos, ¿ya? Ok, por acá. Es la idea. La Paula de estar disfrutando su sábado. Sin comentarios, listo. Entonces, estamos claros hasta ahí. Sin ¿sí? comentarios. Entonces, siempre tengo que graficar la función que está internamente. ¿Estamos claros? ¿Sí? En este caso ya tengo x. ¿Qué hace la parte entera? Redondea o no redondea, trunca a la parte entera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para nosotros cuando vamos a graficar, ¿ya? Cuando vamos a graficar tenemos que ir tomando de la gráfica como tal las partes enteras. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la gráfica como tal. Los resultados de x, ¿dónde se están guardando los resultados de la función? Por ejemplo, si yo pongo un X, la salida ¿en dónde está? En Y. Entonces yo tengo que analizar qué pasa con los valores en Y, ¿ya? Entonces la gráfica mientras sube va tomando estos valores, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces note que aquí, ¿cuánto vale? Aquí vale 1, aquí vale 2, aquí vale 3, aquí vale 4, por acá vale 5, etc. ¿Ya? Que debe corresponder a la función. ¿Se entiende más o menos? Tenemos estos puntos de aquí, ¿ya? Hasta ahí, ¿ya? Entonces, ya tengo las partes enteras. Por ejemplo, la función sube y la parte entera aquí es 1, la parte entera aquí es 2, la parte entera es 3, la parte entera es 4, etc. Aquí en 0 la parte entera sigue siendo 0. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces aquí va a ponerse a pensar, ¿qué valores toma cuando la función va desde este punto a este punto? 0,02, 0,3. Ya, note que es el valor en Y, toma 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etc. hasta 0,99. ¿Cuál es la parte entera de 0,99? 0. Ya, parte entera es 0. Entonces, todos los puntos que van de aquí, ¿ya? Que van desde aquí hasta acá, todos esos puntitos de aquí, ¿ya? Toda la parte entera se va a devolver a 0. Entonces se forma un escalón que se queda en 0. ¿En 0 en dónde? 0 en Y. ¿Se entiende más o menos? Cerrado en 0 y abierto con eso no. Cerrado aquí. La parte entera de 0 es 0. La parte entera de 0 es 0, ¿ya? Y cuando yo llego a x igual a 1, la parte entera de 1, ¿cuánto es? 1. Y por eso ya no se grafica aquí, se grafica arriba. Su nombre es Javier. Note que aquí usted tiene estos puntos de acá, ¿ya? Atenderán, por favor. Entonces, usted llega aquí, ¿qué valor en x marca aquí? 0. 0. La parte entera de 0, ¿cuánto sería? 0, ¿no? 0. Entonces, por eso el puntito está cerrado, incluido. ¿Por qué era ¿ya? la parte entera? Y cuando era. Y cuando llego a 1, ¿ya? Cuando llego a 1, la parte entera de 1, ¿cuánto es? 1 mismo, ¿no? Es 1, perfecto. Entonces yo ya no puedo incluir aquí, porque ya no pertenece al escalón de 0. Note que aquí llega y llega acá arriba. ¿Se entendió? Ya, dígame, Gaby. Del menos, ¿cómo era? Ya, del menos después que acabamos los positivos. Ya vamos a ir por ahí. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué pasa en cambio entre estos valores? Lo que les decía a ustedes, grábense que los valores que yo ingreso en X, los resultados se guardan ¿dónde? En Y. Entonces yo tengo que analizar siempre qué va pasando en Y. Por ejemplo, en Y, estos valores, desde este punto a este punto, ¿qué valores va tomando? ¿Y por qué nunca se pinta así vertical? Porque... Ay, que me hace confundir inclinado. O sea, yo sé que corresponde. ¿Ya? Es por la recta de X, ¿verdad? ¿En qué sentido? A ver, no le entiendo bien la pregunta. O sea, que ella. Porque los escalones no Porque son... Los escalones no van así hacia arriba. Sí, sí, así como el entero de 0, 0. El entero escala de de 1, uno, sí. Ya, es que no está definida así la función. Y si la línea fuese una línea vertical así, deja de ser función. Porque para un valor de X, usted tendría dos valores de Y, lo cual ya no es función. No, es que no se puede representar de esa Pero manera. sí Rompo pueden con el darme- concepto de función. Sí, puede darme una cosa que me salga así. No, mi hijo. Que me salga escalón, por ejemplo, ayer resolví un ejercicio justo que estaba aquí un poco previo, en el cual los escalones van saliendo de esta manera. Queda aquí uno, queda aquí otro, por ejemplo. ¿Ya? Sí pueden salir esos dos escalones, sí, inclinados. ¿Ya? ¿Pero es el mismo tema? Del mismo tema. Sí. Solamente que es una función un Esa poco es de la especial. función solo es. Ya, ahorita estamos armando Imagínate de la solamente de otra. esto. ¿Ya? Vamos entendiendo. Por eso quiero que entiendan esto de aquí para poder armar todo lo demás. ¿Ya? Está claro por qué se forma este escalón en C. ¿Sí? Luego, los valores aquí en Y van desde cuánto? Desde 1 hasta 2. ¿Ya? Sin incluir el 2, note que yo voy con valores de 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 99, etc. ¿Cuál es la parte entera de todos estos valores? 1. Entonces, todos los puntos que van aquí, todos estos que van aquí, ¿ya? La parte entera es 1. Por tanto, ya no se van a ir graficando subiendo, sino se van a estabilizar en donde. En el uno. 1 mismo. Entonces se quedan aquí y se abren, ¿ya?
¿Por qué se abre? Porque aquí ya le corresponde la parte entera de 2 y la parte entera de 2 es 2, que viene a la parte de acá arriba. Eso también es importante dejar así porque luego pone más. Perfecto. ¿Sí? Es que eso no ¿Se entiende? Ya. Ya vamos a ver cuando hagamos esta multiplicación qué es lo que pasa. Ahí va a suceder un poco especial. ¿Ya? Entonces, note que aquí viene la parte entera de 2 a 3. De 2 a 3 tengo 2, 1, 2, 2, 2, 3 hasta 2,99. ¿Ya? Y la parte entera se estabiliza en cuánto? En 2. De 2, 2.1, 2.2, 2. ¿Ya? Y los otros escalones, el otro se estabiliza en 3, el otro se estabiliza en 4, etc. ¿Estamos claros con los escalones? Sí. Hacia atrás, y este es el concepto que preguntaba Gaby, que se quería adelantar un poco. ¿Qué pasa hacia atrás? La parte entera de menos 1 sigue siendo menos 1. ¿Ya? Vamos a señalar las partes. Cuando ustedes hagan las otras gráficas, no van a hacer. La pierna de Ya. Entonces, vamos acá a la parte negativa. ¿Ya? Es la parte entera, ¿estamos claros? De menos 1 la parte entera sigue siendo menos 1. ¿Ya? La parte entera de menos 2 sigue siendo menos 2, ¿estamos claros? De menos 3 sigue siendo menos 3 y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los puntos de aquí? Entre estos dos puntos, ¿qué valores puedo tomar? Recuerda que es del eje Y. ¿Qué valores va tomando? 0,1, 0,2. Ya, Menos negativos, cero, menos menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, etcétera, hasta menos 0,99. ¿Cuánto es la parte entera de esos números? 0. Es un menos 1. ¿Ya? Porque ¿Por como qué es era, un menos 1? ¿Ya? como, ¿Cómo va a entender esto de aquí? Yo le digo, por ejemplo, usted debe 0,99 centavos, ¿ya? Usted tiene una deuda, 0,99, ¿ya? ¿Cómo cubre esa deuda? $1. ¿Con qué parte entera cubre esa deuda? Con $1. Con menos Ah, ya, 1, no, ¿se entendió? ok. Si usted tiene una deuda de 0,50, ¿puede cubrir con 0? No. No, debe cubrir con una parte entera de menos 1, ¿se entiende? ¿Ya? Es como que en la parte positiva, usted, por ejemplo, va a la Ahí sí tienda puede con faltar. 1,50, ¿ya? Para poder pagar 1,50, ¿cuánto debe dar? $2. ¿Ya? $2, pero acá es en positivos, ¿ya? Pero realmente la parte entera como tal de esto es ¿cuánto? Es 1. Si yo le quito, le trunco la parte entera, es 1. Pero en cambio acá es como deuda. Y si es menos 1,50 quedaría en... Ya. Menos 2. Perfecto, la parte entera de menos 1,50 es ¿cuánto? Menos 2. Es menos 2. ¿Se entendió más o menos? Ya. Entonces con eso ya podemos darnos cuenta acá. Por favor. Sí, es como... Ya. número mayor. Ya. Entonces, ¿Cómo explicó eso? raíz. Raíces. Ah, yo le dije, ¿se acuerda Ya. que, o sea, de ¿Cuál es la dónde, distancia? cuál es la distancia? Ajá. Exactamente. Ya. No, por eso estaba sacando el raíz, porque si no, no había cómo. En ciertas gráficas Pero no obviamente toca necesitaba. sacar raíz. Sí necesitaba Sí sacar. necesita estrictamente, pero por el momento nosotros estamos analizando Sí, que tenés ustedes que al sacar menos- No sirve prácticamente. Ya, si abordamos por ese lado la gráfica, se hace muy pesado la parte analítica. Con el tiempo que ustedes tienen para resolver, es mejor que presenten la gráfica a que no presenten nada. ¿Ya? Él les va a pedir dos cosas ahí, la parte analítica de la expresión y la parte gráfica de la expresión. ¿Ya? La parte analítica es bastante pesada de sacar. A veces sí se puede. Vamos a ver si acá se puede, por ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer la gráfica y luego vamos a tratar de expresar analíticamente esto, ¿sí? Abrir en función por partes. Pero hay veces que va a ser demasiado tedioso, es mejor tener la gráfica, al menos tener una noción de cuál sería la gráfica. Entonces, con eso usted salvó la pregunta, hablamos en ese sentido, ¿sí? Entonces, de ahí Gaby me decía, pero yo sé hasta cuánto y cuánto va. Entonces, yo digo, puedo calcular para este escalón específico. Pero si yo pongo a calcular para todos los escalones, me demoro demasiado. ¿Se entiende más o menos? Ya. Entonces, acá, Era la de eso. ¿el escalón dónde iría? Todos estos puntos, entre 0 y menos 1, son menos 0,1, menos 0,99, etcétera, se estabilizan en menos 1. ¿Estamos claros? Ya. Acá se estabiliza, todos los puntos, menos 1,1, menos 1,9, menos 1,5, etcétera, se estabilizan en menos 2. ¿Estamos claros? Todo esto se borra, esta es solamente una referencia esa alineada, ¿ya? Aquí los puntos están entre menos 3 y menos 2, hablamos de menos 2,1, menos 2,2, menos 2,99. ¿Estamos claros? Se estabiliza en menos 3. ¿Ya? Recuerde que se abre aquí porque aquí ya corresponde a la otra parte entera. ¿Ya? De menos 2, ¿verdad? Exacto, de menos 2. Y aquí, por ejemplo, siguen trazándose los escalones de esa manera. ¿Ya? Dudas, preguntas hasta ahí, chicos. ¿Está claro cómo está definido la parte entera? Entonces, las siguientes veces que ustedes vean, con que ya grafiquen un escalón, pueden graficar los otros, digamos. Esos de las parábolas, como se nos dice, o sea, póngase. Ya vamos a poner un ejemplo. Es por la ecuación como X. Ahí Ya, está la grafico parábola. Es lineal. No, eso no es parábola, No, no es lineal. parábola. Ya vamos a ver luego. Ahora, algo que no quiero que se graben de esto, no es que siempre a la derecha se abra, ¿sí? Ustedes pueden pensar que a la izquierda cerrado, a la derecha siempre se abre el Los escalón. morenos son unas igual. Hay cuestiones de la matemática. Cuando los ejercicios son sacados de libros o son bien planificados, usted comienza y empiezan a salir valores enteros, valores exactos y una gráfica que usted, donde sea, le entiende cómo sale. ¿Estamos claros con esa idea, chicos? ¿Sí? Ahora,
Sabiendo esto a la parte entera, o sea, esto va a ser demorado mientras ustedes lo entiendan, pero la idea es que luego simplemente ustedes vean y ya puedan dibujar de una, ¿ya? Entonces, por ejemplo, usted tiene la parte entera, pero no le están pidiendo la parte entera de X. ¿Qué le están pidiendo? -2 elevado al cuadrado. Ya, olvídese del cuadrado por ahora. Solo quiero X menos 2, ¿ya? ¿Cómo grafico eso de aquí? Sabiendo eso de ya, porque eso es la teoría, eso es lo que yo conozco, ¿ya? Se cortan -2, no sé. Olvídese de eso. ¿Cómo hago Igual a eso? 0. Estudiaron desplazamiento, ¿se acuerdan? Se desplaza hacia arriba, hacia abajo. No. Hacia la Ustedes izquierda. tenían, pero si ya, está. si no es sí, papá, es digo. mamá. Entonces, ustedes tenían una función g de x que yo puedo armar a través de una función f desplazado x más una constante c. Sí. ¿Ya? ¿Qué sucede? Ya. Pues, ¿Este desplazamiento es horizontal o es vertical? Horizontal. Vertical. ¿Ya? ¿Por qué es horizontal, compañero? Porque es Porque horizontal. afecta a X. Perfecto. ¿Ya? Alguien que se ha atendido a clases. ¿Cuándo es que afecta Y allí? cuando está afuera, Cuando Perfecto. está afuera. ¿Ya? Sí. Eso. Se nota la diferencia. Sí. ¿Ya? Yo Cuando en este estudia. caso, ¿ya? Cuando estudia, en este caso no, entonces note que ahí sí es un poquito de compromiso ustedes. Yo ya hablé esto y por ahí se están quedando un poco en el aire, ¿ya? Cuando ustedes tienen la función desplazado una c, ¿ya? Esto es un desplazamiento vertical. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Por qué es un desplazamiento vertical? Porque a toda la función le estoy sumando un valor, ¿ya? Por ejemplo, esto sería un desplazamiento vertical si me dijera haga parte entera de x más 2, ¿ya? Note que ¿qué están haciendo la función? A la función parte entera le están subiendo 2 unidades. Está diciendo a este valor que equivalía a 1, perdón, que equivalía a 0, súmele 0 más 2, se hace 2. Sube el escalón acá. ¿Se entendió? Y todos los escalones obviamente subirían 2 unidades. En este caso, ¿ya? Pero hay otros casos en donde está directamente modificando al X, ¿ya? Pues note que si yo le quito aquí esto de acá, ¿cómo me queda eso? Escalón unitario, perdón, función parte entera de X al cuadrado. ¿Estamos claros? ¿Y qué le están haciendo entonces? Restándole 2 unidades, ¿ya? Entonces esa resta de 2 unidades tenía una consecuencia. ¿Se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda, era inverso. Creo. Ya, perfecto, era inverso. Entonces, tentativamente al ser -2, ¿a dónde pareciera que se mueve naturalmente? A la izquierda, pero Perfecto. como es inverso, va a la derecha. Se está desplazando hacia la derecha. ¿Se entendió? En el eje de las X, el desplazamiento es inverso, ¿ya? ¿En qué sentido? Que si resto 2, no es que se va a -2, sino se va a 2. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, ¿eso qué implica acá en la gráfica? Ya podemos empezar a graficar. Solo acá. en el desplazamiento de las X, dice. En el X el desplazamiento es inverso, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con este escalón? Este escalón que comenzaba aquí en 0, ¿ya? Se va a desplazar 2 unidades hacia la derecha, 1 y 2. Entonces, ese escalón va a estar acá, entre 2 y 3. ¿Se entendió más o menos? ¿Ya? Voy a graficar acá, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Entonces, ese escalón va a estar entre 2 y 3, es decir, 2 y 3. ¿Ya? ¿Se entiende a dónde fue a parar el primer escalón que estaba aquí? ¿Sí? Y note que con esa referencia puede o no puede ya graficar todo lo demás. Sí, Los otros escalones simplemente iban en las mismas posiciones, porque solamente eso ha cambiado. El desplazamiento, vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, Y en la prueba tengo menos que 2, hacer eso para no olvidar. menos 3, menos 4. ¿Ya? Entonces la idea era que ustedes no aborden mucho ello, sino directamente digan, la gráfica de x menos 2 es de esto de acá. El escalón que iba a ir originalmente aquí, desplazado hacia acá. Y los otros ya van aquí. Va aquí cerrado, abierto, cerrado, abierto, ¿ya? Cerrado, abierto, ¿ya? Porque obviamente marcan los mismos escalones, ¿sí? 5 y pongamos 6. y el negativo también, profe. Ahí Perfecto, está el caso sí. parece Colombia. Estamos claros más o menos lo que queda aquí, ¿sí? Se abre acá, se cierra aquí, se abre acá. El desplazamiento de X menos Ya. 2, digo que porque es de X va inverso, ¿cierto? ¿Ya? Sí, sí. Si es Y, en cambio es directo. Pablo nos decía, ¿cómo sé acá los desplazamientos, ¿no es cierto? Javier, pues, Ok, Javier, muy disculpas. ¿Ya? Muy disculpas, ¿ya? Javier, el desplazamiento en X es inverso. ¿Se comprendió hasta ahí? Sí, ¿Estamos? sí. Y en Y es proporcional. ¿En qué sentido? O proporcionalmente directo. Si yo desplazo 2, ¿ya? El 2 se mueve en el eje positivo, es decir, que realmente sube la función, ¿sí? Y si pongo menos 2, realmente se va hacia abajo, ¿ya? En cambio acá si pongo menos 2, no es que se va a la izquierda, se va hacia dónde? A la derecha, ¿ya? Pareciera que se va al eje negativo por hacer menos 2, pero realmente se va
al lado positivo. A eso me refiero con inverso y el otro directo. ¿Era su pregunta esa? Sí, entonces solo el horizontal es inverso. Perfecto, solo el horizontal es inverso, el vertical es directo, ¿ya? Entonces, la idea hubiese sido, o era, que ustedes ya conociendo eso tiene que estar grabado en su mente, ¿sí? Por favor, irán a practicar, tal como grafiqué, ustedes dicen, la parte entera se grafica así. Eso tiene que ser como, con respecto a la religión, como el Padre Nuestro, ¿sí? Eso, ustedes sabiendo, ya pueden enseguida desplazar esto de acá. ¿Estamos claros? Dice, se desplaza hacia la derecha, 2 unidades y gráfico, ¿ya? Dudas, preguntas hasta ahí, vamos. Ahora, ¿qué necesito? Cuadrado. Elevar al cuadrado. ¿Estamos claros? ¿Qué significa elevar al cuadrado? ¿En dónde está el resultado de esto de aquí? Perfecto, en el eje de las 10. Es decir, note que aquí la parte entera, no, el cuadrado está afuera en este caso, por eso sería después. ¿Ya? Fuese diferente que el cuadrado esté internamente. Se queda el cuadrado diciendo así. Perfecto, aquí está el cuadrado. Ya vamos a ver otro ejercicio que puede tener eso. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Entonces, ahora, recuerde dónde está el resultado de esta parte entera. ¿En qué eje le decía yo? Siempre el resultado de la función va a estar en el eje. ¿Ya? Y si está al cubo también. Perfecto. Siempre va a estar el resultado en el eje. Así es. ¿Ya? Ahora, entonces, yo le voy a hacer que razone de esta manera. ¿Este escalón cuánto vale? 1. ¿Ya? Cuando me refiero a cuánto vale, ¿qué eje le estoy preguntando? ¿Aquí? Aquí, perfecto. ¿Cuánto vale? 1. Este escalón de acá. 2. Perfecto. ¿Ya? Entonces, aquí yo pongo 1. ¿Y qué le sucede a la función? O al 1, ¿qué le pasa? Se eleva al cuadrado. 1 al cuadrado, ¿cuánto se hace? 1. Sigue este escalón saliendo el mismo valor. ¿Se entendió? Sí. Pongo este escalón, ¿cuánto vale en Y? 2. 2 al cuadrado, ¿cuánto se hace? 4. Entonces, la nueva gráfica ahora va a ser que este escalón ya no esté aquí, voy a graficarle de azul, ¿ya? Y se vaya a ¿dónde? Acá, a 4. Pero lo eliminamos. Perfecto, entonces, ya voy eliminando, después voy a borrar este. ¿Ya? ¿Y este escalón en dónde está? 3 en 9. 3, ¿a dónde se va ahora? 9. 3 al cuadrado se hace 9. Sí, acá el espacio no va a dar porque no anticipé eso. 6, 7, 8, 9. Se va por acá el escalón. Ya, vamos a 6, 7, 8, 9 por acá. Vamos a esta forma ya. Robar el espacio. ¿Ya? Y esto se iría por acá. O sea, que igual no. Solo. No, si va a haber más valores porque acá viene, por ejemplo, No, otro sí. escalón que vale 4, se va a 16, etc. ¿Ya? Profe, ¿y cuando Digo. se divide las funciones, que Ya. se resta o qué se hace? ¿O se divide mismo así como la potenciación? ¿En qué sentido? Póngase, la potenciación está haciendo tal y como es esto, ¿no? Cuadrado paga. Siempre dice. No puede graficar, o sea, comienza graficando lo de adentro y se va hacia afuera. Analizando usted opina que con todo. En esta ventaja, en este contexto, dado que yo tengo la ventaja de pizarrón poder borrar, ¿ya? Puedo borrar la gráfica y representar la otra, ¿ya? Pero ustedes tienen que ir haciendo gráfica tras gráfica. Una gráfica arriba, otra hacia abajo, ¿ya? Salvo alguna que puedan montarla una sobre la otra y hacer la operación, podrían, ¿sí? Pero si no les toca ir haciendo una gráfica, ¿ya? Esa de ahí puede ser necesaria como no, ¿ya? Pero ¿a qué voy con esta de aquí? Que es necesaria. A que ustedes no se demoren en este de qué. Ustedes deberían demorarse 1 minuto en graficar esto de aquí. Cojo, trazo los ejes, digo, este es así, porque ya me sé de memoria, ya sé por qué se abre de esa manera. Entonces tomo la de acá y digo, este es desplazado. Entonces desplazo y enseguida los escalones, que no les debe tomar más de otros 2 minutos entre razonar y esto. Estamos claros porque estos escalones, el uno sube, se va a 4 y el otro también sube y se va a 9. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Este escalón que estaba en 0, ¿sigue estando en dónde? ¿Sigue estando ahí? En 0. ¿Se entiende? ¿Ya? Este escalón está en -1 al cuadrado, ¿cuánto se hace? 1. Entonces este escalón se va hacia acá arriba. ¿Ya? Se va aquí, en la misma posición. Note que en X no cambian las posiciones. ¿Ya? Con los mismos valores pintados. Era 1. Ok, stand-by. Lo siento. ¿Ya? Este escalón está en -2, ¿a dónde se va? ¿Cuántos positivos? 4. 2 al -2 al cuadrado, 4. ¿Ya? Se va por acá. ¿Ya? Ya, silencio. Se va a 4. ¿Estamos claros? Este a -3 se va a dónde? Al menos, al 9. Al 9 se va por acá. ¿Se entiende más o menos? ¿Se entendió? Tomó la forma parabólica. Ya. Ahora, déjenme un ratito solamente. Ya, no, está bien. No necesitamos más gráfica. ¿Ya? El 4. Esto se va hasta acá, hasta 9. Ok. Ok. Ya. Vamos a hacer algo más factible. Vamos a redibujar abajo. ¿Les parece? Ya, para que no haya lío. ¿Sí? Todos los escalones, este 9, quitemos de aquí, grafiquemos de acá abajo. ¿Ya? Perfecto, cuando tengan esa situación, note que en este caso ya vimos que la gráfica solo tiene el eje positivo, entonces, o solo tiene la parte positiva debido a su cuadrático. Podemos aprovechar esto, hacer, yo qué sé. A ver, ¿por qué solo positivo? ¿Y por qué se pone? Ah, es que Es se que va está hacia el arriba. cuadrado, entonces Sí, tienes Todo el cuadro razón. positivo no sea porque quieres. Pero no hasta el cubo. Hasta el cubo sí es. Ah, ahí era una El S. cubo sí iría hacia abajo, ¿verdad? Claro. Ya, perfecto, el cubo es parecido a una En S, ambos, ¿ya? pero.
¿Cómo En ambos mantiene casos. signo? Entonces, cuando ustedes hagan esto, gráfica bajo gráfica, ¿ya? Lo que tienen que conservar es la misma posición de los números. Por ejemplo, aquí yo estoy poniendo cada 3 cuadritos, va a seguir siendo cada 3 cuadritos. Lo que sí pueden cambiar es el eje de las 10. ¿Estamos claros? No es como regla, sino es como consejo. ¿Ya? ¿Cómo? Por ejemplo, acá arriba, ¿cada cuántos cuadritos puse los valores de X? Dos. Perfecto, ok, los de X, cada 3, ¿ya? Entonces, 3 cuadritos, ¿ya? 3 de esos pequeños cuadritos. Acá tengo que conservar la misma distancia. ¿Para qué? Para yo saber que este escalón que estaba aquí va a seguir conservando su posición aquí mismo. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, por ejemplo, reduzcamos de más, vamos de 2 en 2 para poner un escalón más, ¿ya? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Listo, ¿ya? Entonces, este escalón que estaba aquí en 0 sigue siendo 0, el de 2 a 3, ¿ya? Sigue estando aquí en 0. ¿Estamos hasta ahí? El que valía 1, el escalón al poner 1 al cuadrado sigue siendo 1, sigue estando aquí, va a estar por aquí. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? El que estaba en 2, elevo al cuadrado se hace 4, 2, 4 está por aquí, ¿ya? Va a quedarse por aquí hasta acá, ¿ya? Como les dije, se conserva la misma posición. Cuando ustedes están en el cuadrado van a darse cuenta que esto conserva la misma ubicación. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí corresponde. Y el otro estaba en cuánto? En 3, que elevándole 3 al cuadrado se hace cuánto? Se hace 9, ¿ya? Entonces el escalón que venía aquí, ¿ya? Viene por acá a 9, por aquí, ¿ya? Viene por aquí, cubierto y abierto, ¿ya? Listo. ¿Se entiende hasta ahí? Note que acá vendría otro escalón. Si yo grafico acá, vendría otro escalón en 4. Recuerde que esta gráfica no es que ahí se termina, es que va de largo, ¿ya? 4 al cuadrado, ¿cuánto se va a hacer? 16. Perfecto, se hace 16. Entonces se podría graficar acá, por eso grafiqué esos escalones de acá también. Se hace 12, 14, 16. Por ¿Y aquí. hasta qué número tengo que graficar? Hasta lo que considere conveniente que la gráfica se entienda, ¿ya? Si puede graficar mientras... Exacto. Hasta el 4 ya. En este caso se estoy graficando y vamos a ver por qué. Si solo es el 4 vamos a graficar. La recta no me da para más. ¿Ya? Estamos hasta ahí. ¿Ya? Pero note que son ¿cuántos trazos? 5 trazos. ¿Ya? Por lo que yo estoy hablando se hace pesado comprender, pero de ahí es normales, ¿ya? Digo. Pero entonces, prácticamente para que no se nos haga larga la de Y, solo hay como hacer esa escala, como hacer, ¿no es cierto? Perfecto, o sea, yo puedo reducir a la escala que yo quiera la de Y. La de X sí tengo que conservar la misma ubicación, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, ahora, el que venía aquí en 1, en menos 1 se va a donde se va, a 1, ¿ya? Y vendría de la parte de acá, aquí hacia acá, ¿ya? ¿Estamos claros? El que estaba en 2 se viene a 4, ¿ya? Viene el que estaba en 2, se viene a 4, 2, 4 está por aquí cerrado, abierto, ¿ya? ¿Se entendía más o menos hasta ahí? ¿Ya? El que estaba acá en 3 se va a 9, ¿ya? Viene para acá mismo a 9, se viene por acá, abierto y se va, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí? El que venía en menos 4 se va a 16. El que va menos 4 por aquí se va a 16. De hecho, tiene que, o sea, no es que obligatorio, pero ustedes pueden comprobar o darse cuenta que cumple lo de parábola, ¿ya? Si usted nota, es una función parte entera elevado al cuadrado. Estoy haciendo una parte entera cuadrática, ¿ya? Y note que conserve esa forma cuadrática, ¿sí? Pero no puedo plantear directamente. No es que la experiencia me vaya a decir, esto me sale directamente explicado. No. Tengo que partir desde esto de aquí, ¿sí? ¿Se entendió? Note que ahí es mucho más fácil comprender. Es que no lo había entendido, yo solo veía. Claro, me enseñaban eso de GeoGebra, ¿no? El problema de GeoGebra es que no genera el espacio abierto y cerrado. Claro, eso lo había Eso es legal. se ha abierto, cerrado usted. Exacto, ¿se entiende? Ya. Sí, en GeoGebra no hay cómo poner directamente cerrado y abierto, no aparece. ¿No? ¿Ya? Dudas, preguntas con eso de... ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, ¿qué le sucede a esto de aquí ahora? ¿Multiplicado por cuánto? Por el unitario. Perfecto, por el unitario. ¿Qué hace el unitario? Nos dio reglas. Si el argumento Ya. es mayor a 0, ¿Ya? da 1. Ok, ya borré lo que Cuando es necesitaba. menor a 0 es 0. ¿Ya? Ok, luego ustedes... Sí, cuando el argumento es mayor a 0, da de valor 1. ¿Ya? Mayor o El igual. argumento es igual a 0. ¿Ya? No. El escalón unitario de X No, que yo les cero, había cero. explicado, ya, yo les expliqué y también ustedes ya vieron. Cuando el argumento genera un 1 cuando X, el argumento es mayor o igual a 0. 0. Y genera 0 cuando X es menor que 0. ¿Ya? ¿Qué es eso gráficamente? Este es escalón unitario, ¿qué me decías tú, Gaby? Función Es escalonada es otra. Escalonada. No, ese es el escalón unitario. ¿Esa es función escalonada o escalón unitario? Ah, Se Esta conoce es el mismo como- nombre. ¿Cómo era, profe? Parte entera la de acá. No me Valor digas absoluto. que Signo. función signo. ¿Ya? Ese es otro escalón. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es esa gráfica? Lo que les decía, ustedes deben conocer esto ya dado, por cierto. ¿Ya? ¿Cuál sería la gráfica? ¿Alguien que me explique la En gráfica? 0 y en 1. No, pues Es simplemente positivo. una grada, ¿ya? Acá en 0 viene 0,
Viene 0 hasta aquí, se abre aquí, porque no incluye el 0, y en 1 hace un escalón, ¿sí? Para x mayores que 0, aquí está 0, hace un escalón que comienza desde aquí. ¿Este escalón cuánto vale? Vale 1. ¿Se entendió? Entonces note que eso debe estar grabado en ustedes. Hace 0 hasta el origen, y en el origen hace 1, ¿sí? Cuando se estudia de manera diferente, se estudia como un escalón y se cierra aquí la grada de esta manera, como una señal, ¿sí? Ahora, entonces, yo no necesito el escalón unitario. ¿Cuál necesito? Escalón unitario de x menos 2, ¿ya? ¿Qué le hace este menos 2? Vamos de nuevo. Otra vez Le desplaza. O sea, primero esto de aquí. ¿Se desplaza a dónde? Hacia la derecha. Perfecto. Hacia la derecha, ¿cuántas unidades? 2 unidades. ¿Se entiende esto ahí? Ya. Me gustaría hacer la gráfica aquí mismo, pero no nos va a dar espacio. Ya. Voy a borrar solamente estos escalones. Entonces, por ejemplo, aquí debajo de esta deberían poner la gráfica que voy a poner. En este caso voy a poner encima porque la multiplicación es conmutativa, o sea, puedo multiplicar en cualquier orden, ¿verdad? Ya. Solamente voy a poner para que se comprenda el escalón. Tengo aquí el eje X, el eje Y, ¿ya? Entonces, ese escalón, ¿cómo grafico este de aquí? Escalón de x menos 2, ¿ya? ¿Cómo sería la gráfica? Conociendo eso de allá. En 2 Ya, perfecto. En 2, ¿qué pasa en 2? es cerrado. Ya. En 2 hace el escalón más claro, ¿sí? En 2 hace la gradita. ¿Ya? En 2 hasta aquí, abierto, hacia atrás marca 0, ¿ya? Y de aquí en adelante, marca 1, cerrado. ¿Por qué? Pero Ya. que eso no. Alguien que me explique por qué. Pero en la parte. Ay, Gabriela, sí, ¿por qué es está ella? bien, está bien. Pero no. Ya, Si no Gabriela, dice- ¿por qué está bien? Porque está mayores en Y y en. ¿Cómo se La llama? gráfica es esa de allá mismo. Mayores iguales a 0 Da igualito. es 1, incluye. Por eso se pinta esto de aquí. Menores a 0, 0. Por tanto, por eso no se incluye. Dice menores, no está incluido el igual. ¿Se entiende? O sea, no puedo hacer esa respuesta, sería. Este 0 es 0, pues no es ni menos ni mayor. De hecho, estamos usando eso de allá para graficar esto de acá. ¿Ya? ¿Por qué estoy usando eso de allá? A ver, ¿cuál es la relación entre esta función y esta función? ¿O cómo desde esta función llego a esta función de acá? El corte de 2. Olvídese, el desplazamiento. Acabé de borrar lo que decía, acabé de borrar lo que necesito. El desplazamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando? Lo que les dije, si yo quito aquí esto, ¿qué está pasando con la función? ¿Me están desplazando cuánto? Dos. Menos 2. ¿En X o en Y? En X, estoy modificando directamente a la X, ¿ya? Estoy desplazando en X, y esto en X era inverso, ¿sí? Menos 2, yo pensaría que se va hacia dónde? Hacia la izquierda, realmente se va hacia dónde? A la derecha. ¿Cuántas unidades? 2, ¿ya? Eso no vi. Entonces, esta gráfica que está ahí, ¿se va a desplazar dónde? 2 unidades hacia la derecha. Y por eso es que yo tengo la gráfica que no hace el escalón en 0, ya no hace acá donde teníamos 0, ¿ya? Sino el escalón hace en dónde? 2 unidades a la derecha. ¿Se entendió más o menos? Dígame, Gaby. ¿Cómo se representa la función signo de abajo? Eso No hay es función lo signo de abajo. No hay. No piden. No pide. No, yo sé que no pide, Ya. pero si nos sacara, o sea, si nos pidiera La sacar. función signo, ya. Veamos de después. ¿Ya? Veamos de después como otro ejemplo. No es ¿Sí? verdad. No estoy preguntando. Profe, ¿sabe por qué es 2? Le hace verdad, x igual a 0 te sale 2, ¿verdad? X En la igual. línea 10 que ya son cosas. ¿En cuál? En ese x menos 2. ¿Ya? Sí, x igual a 0 igual a 2, ¿verdad? Sí, o sea, si usted le quiere entender, ¿ya? Sí. Véale de esta forma. ¿Qué pasa cuando aquí pongo 2? 2 Ah, menos ese 2, es 0. 0. El escalón de 0, ok. Cuando era igual a 0, ¿cuánto hace? 1. 1. Entonces note que ahí en 2, todo el escalón aquí se convierte, el argumento se convierte en 0. Cuando esto valía 0, simplemente sale a la derecha. Ya. ¿Se entendió más o menos? Sí. Sí. Gracias. ¿Qué parte no se le perdió? Es último que dijo. Ya. Por ejemplo, una comprobación, es nada más una comprobación para que entiendan por qué o qué es lo que hacen las funciones, ¿ya? Por ejemplo, pongo el 2, ¿ya? Al poner el 2 aquí, 2 menos 2, ¿cuánto se hace? 0. 0, ¿ya? ¿Qué me decía acá? Que grafica 1 cuando el argumento, no se grafica que es un X, cuando el argumento es mayor o igual a 0, ¿ya? Y por eso es que aquí hace mayor, vale 1, porque es lo que había dentro, lo que se volvió mayor o igual a 0. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo pongo 1, ¿ya? Si yo pongo 1, aparentemente con esta función debería salirme 1, ¿estamos claros? Pero note que es el desplazamiento que provoca que yo aquí ponga 1, 1 menos 2, ¿se hace cuánto? Menos 1. Menos 1. ¿Y qué pasaba cuando el argumento es menor que 0? Es negativo. 0. Se grafica 0. Y por eso es que aquí la función ya empieza a graficar 0. ¿Se entendió? ¿Ya? Es una forma de comprobar o de ubicarnos más o menos de que estamos graficando. ¿Ya? Más que todo, ya digo, grábense que son desplazamientos, ¿sí? Esto es el desplazamiento en X, que le desplazan 2 unidades a la derecha.
Sí. Y siempre en esto de las funciones especiales, gráfica. Gráfica y gráfica. Listo. Entonces, ahora, ¿qué operación hay entre esta gráfica? Recordará que esta gráfica es la parte entera, ¿ya? De x menos 2, todo esto elevado al cuadrado. Y esta función de aquí es escalón unitario de x menos 2. Obviamente toda la función, no solo la parte del 1, ¿ya? Entonces, yo tengo que hacer la multiplicación de esto por esto de aquí. ¿Estamos claros? Entonces hay una sección que yo voy a multiplicar por ¿cuánto? ¿Cuánto vale esta línea de aquí o este escalón? ¿Ya? Entonces hay una parte donde yo voy a multiplicar, ¿ya? Pongamos aquí, ¿ya? Hay una parte donde yo voy a multiplicar por 1. ¿Estamos claros? Y hay otra parte por donde yo voy a multiplicar por ¿cuánto? No, no vale menos 1. 0, 2. A 0, 0. Vale 0. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo algo multiplico por 1? Sale 1. Sale el mismo número. Entonces, si yo multiplico esta gráfica por 1, ¿qué tiene que salir? Absolutamente la misma gráfica. ¿Estamos claros? ¿Y qué pasa cuando yo algo multiplico por 0? Sale 0. Se hace 0. ¿Estamos claros? Entonces, toda esta gráfica que está aquí se va a botar. Así. ¿Se entendió más o menos? Ya. Vamos graficando acá. Entonces, note que la idea es que usted no vaya... división, profe? La división para 0 no existe. No, pero sí es una división, o sea, división de dos funciones que se restan. Es más complicada la división. No van a encontrar mucho la división. Vamos a ver un Ya ejercicio. Hicimos una división, pero no me acuerdo. Ya, pero se acuerdan que Pero eran ustedes funciones. dividieron. Ya. ¿Se acuerdan que eran funciones especiales? Perdón, eran funciones polinómicas, no eran funciones especiales. Ajá, no. Ya, estamos hasta ahí. Vamos a graficarlo de allá. Puede colocar los mismos ejes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Está listo. Entonces, noten acá que habíamos dicho, del 2 en adelante, ¿ya? Se va a multiplicar por ¿cuánto? Por 1, ¿ya? Lo que aquí deben tener en cuenta es que con qué estamos multiplicando, en especial en las fronteras. ¿Este punto existe o no existe? Sí existe, ¿estamos claros? ¿Se va a multiplicar con quién? ¿Con el que no existe o con el que existe abajo? Con el que no existe. El que no existe, o sea, al final la función atraviesa y no le tiene que prestar atención. Multiplicaría con el de acá. ¿Ya? Punto que existe por punto que existe, ¿va a existir allá la respuesta? Sí, la respuesta tiene que existir. 1 por 0 sigue siendo 0. Lo que les había dicho, la gráfica multiplicada por 1 tiene que seguir siendo lo mismo. El único cuidado es ver qué pasa en la frontera. ¿Ya? Entonces en la frontera va a seguir incluido este punto de 2 a 3. Es decir, de 2 a 3 voy a tener la misma gráfica. Luego venía una en 1, aquí, ya, de aquí para acá. Ya, luego venía la otra en 4, 2, 4, viene por acá. Ya, y la otra venía en 9 y la otra en 16. ¿Ya? En 9 está por acá. Ya, y en 16 está por acá. Que venía por aquí 3. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, esto viene hasta 7. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Por qué queda lo mismo? Porque estoy multiplicando por ¿cuánto? Por 1. Por 1. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con toda la gráfica de la parte de acá? ¿Ya? Se elimina. Ya, note que se multiplica 0 por todo esto de aquí. Aquí tengo que cuidar un valor que no existe. Por valor que no existe, simplemente se va. ¿Estamos claros? ¿Ya? No puedo multiplicar, es vacío, es abierto. ¿Se entiende? Entonces va a ser abierto en cuánto? 0 por esto de aquí, 0. ¿Ya? Va a ser abierto en aquí. ¿Ya? Pero si yo uno el abierto con el cerrado, ¿qué va a quedar a la final? Cerrado. Cerrado. Se va a unir esa parte. ¿Ya? Luego, todo este escalón multiplica por esto y se hace 0. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces el escalón va a quedar así. Va a quedar aquí y aquí cerrado. ¿Ya? ¿Se entiende? Si yo tomo el otro escalón, esto es solamente una explicación, luego el procedimiento ya total es más fácil. Tomo este otro escalón, multiplico por 0, la primera parte va a ser abierta y la segunda va a ser cerrada. Note que al inicio queda abierto y después queda cerrado. ¿Ya? Y note que eso va a ser repetitivo para todos los escalones que vengan hacia acá. ¿Ya? Si usted va viendo, ¿qué va pasando aquí? Todo se va sobreponiendo en 0, el abierto con el cerrado. Y a la final, ¿qué me queda? ¿Me queda así graficados abierto, cerrado, o queda todo cerrado? Todo cerrado. Entonces yo ya puedo graficar de aquí hacia atrás una sola línea. ¿Se entendió? ¿Ya no sabemos ni los puntos? No, es que ya los puntos no son, porque el punto ya se entiende como que el punto aquí existe, aquí existe, aquí existe. ¿Se entendió? Dudas, preguntas. Y se acabó. ¿Se entiende? Y acabamos de armar toda esta función. Entonces yo digo, esta función de aquí es la parte entera de x menos 2 elevado al cuadrado por el escalón de x menos 2. ¿Qué corresponde a lo que buscamos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? Y el cuadrado, bueno, que subimos ahí 2, ¿verdad? Exacto. Si, por ejemplo, en vez de multiplicarse se estuviera dividiendo, ¿cómo sería la función cuando dividimos para 0? Ya no se grafica. No existe, ya no gráfico función. No. ¿Ya? Digamos que ¿Cómo pedía... explicaría para que no digas? La división para hacer sí. no existe. Pues ahí va la cuestión analítica que yo les decía, a veces es útil representar o a veces se puede representar o no. ¿Ya? Entonces, la función escalón, ¿ya?
por ejemplo, usted tiene que armar esta función de aquí, ¿no es cierto? Entonces yo digo, vamos a esto se llama y de x, ¿ya? Entonces y de x está definido de tal forma, ¿ya? Yo puedo expresar esto analíticamente para tratar de justificar un poco, porque ya digo, justificar por completo es un poco pesado. Digo, va a ser esta función de aquí cuando esto sea mayor que 0. Por ejemplo, lo que decía la compañera, esto se grafica para valores de x mayores que 0. Si yo pongo x menos 2 mayores o iguales a 0, ¿cuánto me queda? X mayores o iguales a 2. Si usted nota, estoy poniendo esta condición. Valía 1 cuando vale x mayores que 0. Va a valer la función multiplicada por 1, sigue siendo que la misma función, x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuándo? No. ¿Cuándo? Cuando el argumento vale mayor que 0. ¿Cuál era el argumento? X menos 2 mayor que 0. Despejo. Entonces esto se cumple para x mayores que iguales a 2. ¿Ya? Y la función es 0, porque note que aquí la función se hace 0. 0 por cualquier cosa sigue siendo 0. Para valores antes de esto. Note que era para x menores que 0. Si quieren ponen x menos 2 menores que 0, x menores que 2. Entonces para x menores que 2 sucede esto aquí. Y yo he expresado analíticamente algo de la función. Con esto ya incluso yo pude haber hecho esto al inicio, ya, pero quería que le entiendan la lógica de esto de acá. Ya les voy a explicar algo, una conclusión de esto de aquí. Que entiendan que yo puedo representar analíticamente y con esto yo pude haber simplificado más la gráfica. ¿Por qué? Porque yo sé que de x menores que 2 solamente tengo que graficar ¿cuánto? Un 0. Y la función hubiese quedado completamente para acá. ¿Ya? Y yo hubiese graficado solamente de aquí en adelante. No me hubiese interesado lo demás. ¿Se entiende? Ya. Entonces, la conclusión van a sacar ustedes. ¿Qué le hace la función escalón a las funciones? La función escalón. Una multiplicación. La multiplicación de la función escalón, o escalón unitario técnicamente, ¿qué le hace a las funciones como tal? Le quita la parte de su función. Les recorta las funciones. Recorta. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Qué le hace? Por ejemplo, ¿en qué valor me recorta? En x menos k. ¿Ya? ¿En qué valor le recortó aquí? En 2. En 2, de hecho. Si noten 2, le recorta. ¿Ya? Es decir, que le recorta la función. Del 2 en adelante la función sigue siendo la misma y de 2 hacia atrás la función se elimina. ¿Se entiende? ¿Ya? Dudas, preguntas. Entonces, cuando ustedes vean una función escalón, pero verán en multiplicación, no en suma, ¿sí? Cuando ven un escalón en multiplicación, lo que le hace a la función es recortar. Pues, ¿puedes repetir, por favor, Ya. la multiplicación de nuevo? Ya. ¿Qué pasa con la función de escalón? la gráfica. Ya. Es porque fue multiplicado por 1, siempre va a ser multiplicado por 1, ¿verdad? En este caso, ¿qué me dice? Multiplica por el escalón unitario. El escalón unitario hace esta gráfica de aquí. 1 en una parte y 0 en otra parte. Recuerde que yo le dije que ahora usted ya se olvida casi de los valores del eje X. Si ustedes notan, casi no he prestado atención al X. Todo está en el eje de las 10. El resultado de cada función se va guardando en el eje de las 10. ¿Ya? Entonces, dije que la función tiene que multiplicarse por ¿cuánto? Por 1. La multiplicación por 1, ¿qué me da? El mismo valor. Entonces, si esta gráfica, este segmento desde aquí en adelante multiplico por 1, tiene que seguir quedando lo mismo, ¿ya? Y por eso es que sale este escalón de 2 a 3, este escalón de 2 a 3, el escalón de 3 a 4, el de aquí, el de aquí, el de aquí, siguen siendo absolutamente los mismos que los de aquí, no ha cambiado en nada. Y toda la gráfica de acá se multiplica en cambio con 0, ¿ya? Aquí pudimos haber analizado un poco qué pasaba con los escalones y es lo que hicimos, vimos que al inicio se abre, ¿ya? Pero el abierto, acá en 0, se une con el cerrado y se forma un puntito, se cierra completamente. ¿Estamos claros? Aquí el abierto se multiplica por 0, se va a 0, se queda abierto, pero con el cerrado de acá se vuelve a unir. ¿Ya? Entonces vamos viendo que no forma un escalón acá abajo en 0, o no forma escalones en 0, sino forma una sola línea continua. Y así al siguiente, ¿no? Y así, exacto, y sabemos que eso se va a repetir porque acá vienen un montón de escalones. ¿Ya? Dudas, preguntas. ¿Se entendió? Entonces la conclusión que les decía es que cuando ustedes ven que multiplica un escalón, el escalón recorta la función. ¿En dónde recorta? Recorta en la forma x menos la constante, ¿sí? Siempre va a ser x menos la constante, ¿ya? Ya vamos a ver eso con otro ejercicio, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Puedo borrar?